Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los meses de duros golpes al bolsillo que recibían directamente los hondureños que cuentan con un vehículo, al parecer de a poco se han ido quedando en el olvido, debido a que luego de que se alcanzara un precio histórico por los carburantes, ahora cada semana se compara como un respiro, escuchar que el costo de los combustibles disminuye y las esperanzas se multiplican al enterarse que el valor del crudo a nivel internacional se mantiene entre los rangos de 80 y 88 dólares, lo que se traduce en un presagio de que en las gasolineras se podrá llenar un tanque de los automotores con un precio más bajo. Asimismo, toda la población considera positivo que el costo de los combustibles disminuya, ya que también sufría por los groseros incrementos en las bombas de las gasolineras, debido a que dichos aumentos eran trasladados al consumidor final, que miraba como en los mercados cada vez su dinero ajustaba menos para adquirir lo más básico para las mesas de los hogares y por consecuencia su poder adquisitivo disminuía. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania era considerado el responsable de los exorbitantes precios de los combustibles, pero después de meses difíciles al parecer los mercados internacionales, si bien no del todo, comenzaron a estabilizarse y expertos no descartan que la economía hondureña logre disminuir la inflación tomando en cuenta que los carburantes van hacia la baja. La electricidad, canasta básica, transporte y otras necesidades en el país para las grandes mayorías son inalcanzables y lo son más aún cuando debido al precio alto de los combustibles subieron también los costos de estos bienes y servicios que de momento no reflejan ninguna reducción pese a que en las gasolineras sí se observan. Sensores de la canasta básica señalan que alrededor de 70 productos básicos sufrieron un aumento y los mismos no existen señales de que se les disminuya el valor y de seguir la situación similar, se llegaría a los 140 productos con sus precios elevados. No obstante, la población exige una verdadera rebaja en los mercados y comercios donde compran sus provisiones, pero lamentan que Honduras sea el país en donde todo lo que sube nunca baja y de continuar esta situación, gran parte de la ciudadanía no les alcanzaría para obtener lo más elemental para mantener sus hogares. La gerente general de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo, Saraí Silva, mencionó que el mercado del petróleo a nivel mundial es muy inestable y volátil y advirtió que en septiembre las refinerías cambian de producción de gasolina a productos destinados que son utilizados para calefacción y de eso se debe estar pendiente. Muy buenos días, Honduras. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida esta mañana del lunes 5 de septiembre de 2022 al foro La Entrevista, un interesante tema que vamos a analizar con los expertos esta mañana, así como lo mencionaba en nuestra nota introductoria Judith Bellino. Las rebajas en los precios de los combustibles impactan directamente en la economía del país. Lamentablemente, no todo lo que sube o baja mencionaban en la nota y en el caso de los combustibles que se vieron al inicio de este año en un incremento importante y considerable, pues ahora han reducido, pero no así la canasta básica de los hondureños, que se encuentra en un costo elevado e inalcanzable para muchos de ellos. Vamos a darle la bienvenida esta mañana, aparte de nuestros invitados. Nos acompaña aquí en los estudios de Canal 11 el ingeniero Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, muy buenos días y a todo el pueblo hondureño también. Aquí tratando de platicar un poco sobre este importante tema para Honduras, principalmente cuando se habla de economía, en la cual los combustibles, siendo uno de los factores más importantes que influyen en la economía, tiene que ver con la economía familiar y también de la República. Y vamos a hablar del tema, yo creo que de una manera accesible para la gente, para que entendamos por qué a pesar de que se reduce el precio de los combustibles, no baja la canasta básica. Nos acompaña también vía Zoom el licenciado Carlos Urbizo, destacado economista nacional. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Se encuentra en camino el ingeniero Carlos Pozas, director de la Comisión Administradora del Petróleo. Como parte de la representación del gobierno, el tráfico es, dicen, preocupante en Ciudad Capital y también es uno de los factores que vamos a platicar este día en cuanto al consumo de combustibles. Ingeniero Juan Carlos Rodríguez, el tráfico también nos provoca que gastemos más. Esa es una de las situaciones que a nosotros siempre nos ha preocupado, que en los últimos meses hayan obras de infraestructura paralizadas en Tegucigalpa y en camino en otras ciudades también. No pasa lo mismo en San Pedro Sula. En San Pedro Sula han estado caminando en la construcción de esta infraestructura, pero en Tegucigalpa, que es donde tenemos el mayor volumen de vehículos, vemos grandes congestionamientos de tráfico, precisamente por el asunto de baches, dos, el asunto de obras de infraestructura inconclusas que lastimosamente todavía después de 7 meses de estar esperando que la alcaldía pueda continuarlas, parece que por impases del Congreso Nacional, que no saben priorizar las cosas, no le dan la aprobación a estos contratos y que por eso está ahí paralizado y que está generando mucho congestionamiento. Y por otro lado, el asunto de las lluvias. Cuando tenemos lluvias en Tegucigalpa, esta ciudad es un caos, precisamente porque no ha sido tampoco manejada correctamente en lo que significa el manejo del desalojo de las aguas lluvias. Preocupante el tema de cómo colapsa la ciudad capital sobre todo y la complicación que genera no solamente para la población, sino para todas las personas que mueven la economía nacional. Tenemos en relación al tema del consumo de combustibles, problemas respecto al tráfico. En San Pedro Sula, ¿cómo se maneja, licenciado Carlos Urbizo, la comparativa? Sabemos que es difícil, pero en cuanto a consumo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo no? Bueno, como todas las ciudades del mundo, ¿verdad? Hay picos y hay bajos dependiendo de las horas de que se trate y también de algunos efectos naturales como lluvias muy altas. Pero yo creo que el problema de los combustibles tenemos que enfocarlo desde otro punto de vista. Esta es una tarea de la municipalidad que es responsable por su infraestructura. Pero estrictamente sobre los combustibles tenemos que considerar primero, mire, nosotros no conocemos cuál es la fórmula que usa supuestamente el gobierno para establecer el precio, aunque sí sabemos que recauda aproximadamente unos 15,000 millones de lempiras de impuestos por esa vía, ¿verdad? Por otra parte, yo creo que una gran proporción del problema es la falta de un transporte público seguro, cómodo y eficiente, ¿verdad? Que provoca que la gente tenga que tener su propio vehículo, aunque no tenga la capacidad presupuestaria para hacerlo. Yo conozco muchísimas personas, ¿verdad?, que tienen un carro y me lo han dicho: mire, don Carlos, tuve que comprar el carro porque he sido asaltado 4 o 5 veces en los buses y no es eficiente y no es cómodo, ¿verdad? Entonces se ven obligados a esto. De la importación de los combustibles, fácilmente un 60-70% es en transporte público. Entonces, si queremos resolver el problema de los combustibles en relación con el transporte, tenemos que ver por esa vía, ¿verdad? Directamente, y no lo hemos hecho nunca. Cuando el precio del combustible sube, pues nos preocupamos y comenzamos a hablar de esto, del otro, que un día sí, que un día no, que las placas... que los números pares y los impares, etcétera, etcétera. Y luego baja el petróleo nuevamente y entonces se nos olvida que tuvimos un problema. Entonces, esa forma de enfocar la situación no nos va a conducir a una muy buena situación. Después, acordémonos que el precio sube y baja, ¿verdad? Ahorita estamos preocupados por esta situación, pero igualmente ya se prevé que va a bajar de aquí a un futuro, ¿verdad? La guerra en Ucrania continúa después de 6 meses y sin embargo el petróleo ha bajado. ¿Por qué razón? Bueno, voy a recordar aquí una de las primerísimas lecciones de economía. Lo que abunda es barato y lo que es escaso es caro. Entonces nosotros tenemos un problema de oferta también, en ese sentido, como lo tenemos de un montón de otros productos, y usted dice, bueno, lo que sube baja y lo que sube se queda alto y lo que baja vuelve a subir, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión que vamos a tratar más adelante de por qué eso no sucede con la rapidez que quisiéramos que suceda.
Excelente. Y él menciona un punto interesante. El transporte público se debe mejorar en el país y creemos que con eso podrían venir mejoras, sobre todo en el precio del mismo, porque ante la malutilización y ante la necesidad de mejorar el tema del transporte público, pues lógicamente la gente se ve en la situación de adquirir un vehículo, se llenan las ciudades de vehículos, el tráfico es insoportable y ese es un punto que yo creo que tenemos que analizar. Se habló en algún momento del Trans 450, de algunas opciones que podrían venir a descongestionar el tema del tráfico, sobre todo en Ciudad Capital, pero no se ha dado. La inseguridad también es un punto preocupante en cuanto al transporte público. Arquitecto Juan Carlos Rodríguez, ¿qué podríamos hacer o cómo se podría mejorar respecto a la alcaldía actual ese tema del Trans 450, cómo retomarlo? Sabemos cómo quedó y en qué condiciones está actualmente, lamentablemente, esa inversión millonaria que se hizo en algún momento, pero es necesario también. Sí, es correcto. Una de las, bien lo han mencionado, uno de los grandes problemas que tiene Honduras, pero principalmente Tegucigalpa, es el transporte utilizado por todos los hondureños, que no es público porque hay que pagarlo, pero sí es utilizado por el público. Y que debemos de comprender que la gente tiene temor de utilizarlo, ya lo dijo don Carlos, por falta de seguridad, también por falta de aseo, tenemos que decirlo, y por falta de control en todo sentido. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Compra un carrito o sencillamente se ha volcado a comprar motocicletas. Las motocicletas ahora también se ha convertido en otro problema enorme porque el desorden que hay de parte, y me disculpan los amigos que manejan motocicletas, pero realmente no son intrépidos, son de verdad irresponsables, muchos de la forma en que manejan su vehículo motor, generan muchos accidentes y estos accidentes generan también tráfico vehicular, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Esto es precisamente porque Honduras, como país, primero, nunca se ha dado a la labor de generar una planificación como país para vernos cómo vamos a estar a futuro en un momento dado. Y para eso se necesitan también lo que significan la determinación de políticas públicas que nos digan cómo va a ser manejado el transporte público en los próximos años. Ya vemos, por ejemplo, Costa Rica ya tiene determinado cuál es su año en el cual el transporte de carácter de uso público sencillamente no va a seguir siendo manejado por combustible fósil, sino que sencillamente por combustible energético, energía, en otras palabras. Esa es una política pública, pero para eso se necesitan también otras situaciones colaterales que necesitará que se diga cómo se va a echar a andar eso. Aquí en Honduras sencillamente han dejado que los transportistas, los dueños de los buses y los taxis hagan lo que quieran, solamente se les da un permiso de operación y sencillamente ahí andan, ¿verdad? Podemos ver la misma dirección de vialidad y transporte no es capaz ni tampoco la alcaldía de poder poner en orden lo que es el transporte urbano. Entonces, si nosotros nos vamos a ver la alternativa que se había dado del Trans 450, ahí tenemos otro problema más, no solamente de que no se ha echado a andar, sino que es un proyecto en el cual, como lo he dicho yo siempre, es un proyecto que está dado como que si yo utilizo pantalón talla 32 y quiero ponerme un pantalón talla 28. Ese tipo de proyecto es muy exitoso en otras ciudades como en Colombia, precisamente, en Guatemala, Ciudad Guatemala se utiliza también, ha funcionado, pero estas ciudades tenían otras condiciones. ¿Por qué? Porque son más planificadas que Tegucigalpa. Y aquí se vino a poner a la fuerza. ¿Qué sucede en esto? Hay tramos en los cuales sí podría funcionar porque tenían la vía pública, tenía las condiciones adecuadas para poderlo insertar. Por ejemplo, de lo que es el tramo que va hacia Suyapa, ¿verdad? De Emisoras Unidas hacia Suyapa, ese tramo tenía las condiciones, era amplio, funciona, etcétera. Pero hay otras partes donde no. Por ejemplo, y lo pongo así de claro,
el día que funcione el Trans 450 y pasando por el túnel que está precisamente frente a Imprema, ese túnel tiene 4 carriles, 2 de ida, 2 de venida. Un carril de cada lado es para el Trans 450. Atrás vienen prácticamente 3 carriles de uso vehicular más el del Trans 450. ¿Qué va a suceder con todo ese volumen vehicular cuando se eche a andar ahí? Y eso se da también en otros puntos. Así que el Trans 450, para echarlo a andar, hay que resolver muchas situaciones complicadas para que pueda ser exitoso como tal y que no provoque otros conflictos. Y conste, si esto fuera un programa que estuviera, o un proyecto que estuviera ligado a un buen programa de transporte urbano, sencillamente se estaría trabajando ya como política de ciudad, política de Estado también incluso, en que el transporte del Trans 450 lo que buscaría es sacar del volumen vehicular diario a muchos vehículos, porque la gente tendría que utilizar el transporte urbano, en este caso el Trans 450, pero mientras no se planteen muchas situaciones que todavía están en el aire, sencillamente el Trans 450 será un sueño que no puede echarse a andar. Es interesante conocer el punto de vista de los expertos en el tema de los combustibles y cómo se da el consumo o la tendencia de consumo aquí en nuestro país. Ha llegado ya el ingeniero Carlos Pozas, director de la Comisión Administradora de Petróleo. Mucho tráfico en Ciudad Capital esta mañana. Buenos días a todos y una disculpa a los invitados, al arquitecto Rodríguez, con quien ya hemos estado, y al licenciado Urbizo allá en San Pedro. Yo vengo desde Valle de Ángeles y siempre salgo bien temprano porque paso dejando a mis hijos de la escuela. Vengo haciendo fila prácticamente desde que salí. Hoy era un fenómeno particular porque no suele ser así, pero son de esos días que pasan a veces en nuestras ciudades, ¿verdad? Que como lo explicaban, lo venía escuchando por radio, fenómenos como el clima, como el estado de las carreteras, como las obras, a veces nos vuelven tan complicado el tránsito vehicular, ¿verdad? Y también el consumo de los combustibles, ingeniero, porque pues ante la debilidad del sistema de transporte público, pues la gente adquiere un vehículo, lo hablábamos al inicio y seguramente usted lo escuchó. ¿Qué se puede hacer respecto al transporte público para mejorar el consumo de combustibles? Primero quisiera hacerle una reseña de cómo se ha comportado precisamente el consumo de combustibles desde la segunda semana de mayo hasta esta semana, en donde se implementó por parte de la Presidencia de la República una medida de restricción de circulación en el sector gobierno, que se implementó una franja horaria para poder entrar a diferentes jornadas de trabajo para tratar de disminuir el flujo vehicular y en algunos casos implementar el teletrabajo. Antes de la entrada de esta medida se tenía un consumo promedio semanal de 11.4 millones de galones de los 3 combustibles líquidos. Y después de esta medida, en 13 semanas tenemos un promedio de 9.3 millones de galones semanales de los 3 combustibles líquidos. El 40% aproximadamente de eso es representado por el diésel y lo demás por las otras 2 gasolinas, superior y regular. Eso es una respuesta a la medida que se tomó, pero también al acompañamiento de la población, que sin duda también ha tomado los consejos que todos los sectores hemos venido brindando de poder administrar mejor este recurso, partiendo de que a pesar de que han habido 9 semanas consecutivas de rebajas en el caso de la gasolina superior y regular, que son los combustibles más usados por la población particular para sus desplazamientos, sigue siendo un valor alto en comparación con periodos anteriores, ¿verdad? Y es por eso que seguimos llamando a la población a eso, a que siga administrando mejor sus recursos. ¿Qué hacer con respecto al transporte público? Pues es complejo, ¿verdad? Es un tema muy complejo que lo hemos vivido por muchos años y que se ha venido agudizando. Creo que es algo que el Instituto Hondureño de Transporte ya está tomando en su gestión, está haciendo pláticas y mesas de trabajo continuas. Y bueno, es que es una serie de medidas estructurales, ¿verdad? Que no tienen que ver necesariamente solo con el transporte, sino que con temas de infraestructura, con temas de cultura, con temas aún de nosotros cambiar nuestro concepto de trabajo, de horarios, tantos temas que tienen que conjugarse para que en conjunto puedan dar un resultado en este tema del consumo de combustibles y que pueda trasladársela a toda la población este beneficio. Totalmente, es un conjunto de medidas que se debe tomar para la población hondureña.
Es interesante ver el fenómeno de los combustibles respecto al tiempo durante este año 2022. Al inicio se dio un incremento importantísimo que afectó mucho la economía de las familias hondureñas. Ahora, con tendencia hacia la baja, se ha dado también una baja considerable y es un fenómeno que poco se había dado antes de la manera que se dio durante este año 2022 y que ahora la gente dice, bueno, se redujo el costo de los combustibles, pero ¿por qué no el costo de la canasta básica? Y yo creo que este es un punto bien amplio de tocar, pero que queremos analizar con nuestros invitados. Licenciado Carlos Urbizo, ¿quiere hablar sobre este tema? Cómo no, pero antes quisiera terminar con el del transporte público. El transporte público se entiende no solo que está disponible para todo el mundo, sino que es un servicio como el servicio de la educación y como el servicio también de la salud. Típicamente este es un problema que deben de atacar las municipalidades. A nivel de gobierno nos va a tomar otros 20,000 años llegar a algún lado, ¿verdad? Porque hay demasiados intereses creados, pero creo que sí, el problema baja a nivel de las municipalidades como debe ser, pues entonces vamos a encontrar una solución más rápida y que nos pueda servir de ejemplo el que primero lo logre. Quiero también aclarar que el transporte público típicamente en el mundo, aún en el primer mundo, es de las municipalidades, ¿verdad? Y hay una corporación que lo maneja donde el alcalde no mete la mano porque si la mete se la cortan. Y hay una estabilidad y un profesionalismo en ese servicio al público y está hasta cierto punto subsidiado inclusive por el gobierno federal, en este caso el gobierno central que lo podía hacer, y entonces encontrar de que el pueblo pueda moverse. El transporte público es casi un derecho humano, digo yo, en el sentido que sin transporte público no llega a la escuela, no llega al trabajo, no llega al estadio, no llega a ver la novia, la esposa, quien sea, ¿verdad? Entonces es un problema muy serio. Y la baja que ha habido, en parte una medida por aquí, una medida por allá, pero también ha habido porque nuevamente el precio funciona. El precio tan alto obliga a las personas a utilizarlo un poquito mejor de lo que lo hubiera hecho. Entonces muchas personas, en vez de decir, bueno, vamos a la iglesia, regresamos, vamos al supermercado, ¿verdad? Vamos al cine, y hacen todas estas actividades separadas, ¿verdad? Que consumen mucho combustible, ¿verdad? Pero cuando ya es alto el costo, entonces la persona dice, no, programemos lo que vamos a hacer, vamos a ir aquí, vamos a ir allá, vamos a ir allá. Viene el hijo y le dice, papi, préstame el carro, ¿cómo te lo voy a prestar si la gasolina está alta? Bla, 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 bla. Todo lo que ustedes ya saben, porque todos pasamos por eso, ¿verdad? Así que es importante hacer eso. Con relación a cuál es el impacto, pues eso depende, ¿verdad? ¿Por qué depende? Porque depende del volumen que te puede usted mover. Digamos, transporte de aquí a Tegucigalpa cuesta 10,000 lempiras, no tengo la menor idea cuánto cuesta, ¿verdad? Y debido a que aumentó el combustible, ahora son 10,500 y lleva no sé cuántas libras, ¿verdad? Digamos que lleva 10,000 libras. ¿Cuál es el impacto por libra? No sé, 5 centavos más o menos. El precio no va a subir en 5 centavos porque los precios no se mueven así. Es una cuestión de comportamiento humano, de psicología, de economía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si los frijoles suben por el transporte y ahora tengo que venderlos a 20 lempiras con 5 centavos, eso no va a suceder. Ya ni hay moneda, ¿verdad? Voy a esperar de repente que se acumulen y aparecer a 20.50, ¿verdad? Y después voy a aguantar un rato también, ¿verdad? Así que va a estar estira y encoge con relación a ese precio, ¿verdad? Eso es importante conocer. Y después no nos olvidemos que hay un componente de oferta y demanda que se conjuga en cualquier momento. Honduras tiene un problema de oferta. ¿Qué quiere decir? Baja producción en todos los campos. Y mientras esa producción no incremente, entonces los precios difícilmente van a bajar, ¿verdad? No. Tenemos que recordar una cosa. Todos queremos vender al precio más bajo posible. Pregúntele a cualquier vendedor, quiero vender barato. ¿Por qué? Porque va a vender mucho más, siempre que ese precio bajo le permita una utilidad. De otra forma, no va a poder bajar el precio. Eso tenemos que tenerlo en mente. Y para el complemento de que eso suceda, tiene que haber competencia, ¿verdad? Entonces, donde no va a haber competencia, pues ni modo, hay por definición un oligopolio o un monopolio que va a fijar el precio. Pero en el mercado hay muchas personas que venden frijoles. ¿Ustedes creen que en un lado lo tienen a 20 y en otro 20, 22? No, la gente anda preguntando. Entonces, todos tienen que vender más o menos al mismo precio y al precio más bajo, porque si no, hasta que no se agote ese precio más bajo, el otro que lo tiene acumulado no lo va a poder subir.
Aquí llegamos a un punto en el que entendemos es complicado, porque, como lo menciona el licenciado Carlos Urbizo, no es que inmediatamente bajan los combustibles, se traslada al costo de la canasta básica. Quisiéramos que fuera así porque entendemos la situación de pobreza y la dificultad económica de la mayor parte de las familias hondureñas. Arquitecto, ¿qué podríamos decir al respecto? Bueno, mire, lastimosamente es cierto, cuando hemos visto en todo este año la tendencia ha sido siempre a tener combustibles con precio alto. Ha estado a la alza la mayor parte del tiempo de este año y apenas las últimas 9 semanas es que hemos visto que ha venido bajando en realidad. Pero, ¿qué sucede? La gasolina son las que han estado bajando estas 9 semanas, pero el diésel solamente ha bajado 5 semanas de las 9. Y recordemos que el combustible que incide más directamente en la economía es precisamente el diésel, porque es el que en algunos casos ayuda a producir, pero también en muchos casos ayuda a transportar, no solamente personas, sino que también productos. Entonces, cuando vemos cuál es el acumulado de las rebajas del diésel, nos damos cuenta que la incidencia no es como nosotros quisiéramos. Primero, no es de inmediato que va a reflejarse, porque una cosa es que empiece a rebajar el día de hoy, pero lo que estamos consumiendo hoy se produjo y se transportó semanas atrás. Incluso de la canasta básica, los granos fueron producidos cuando se tuvo la temporada de cosecha y que estaban los precios altos. Entonces, ahí la única incidencia que se puede tener de inmediato es en el transporte cuando no se han transportado del sitio de cosecha hacia los puntos de distribución, cosa que muchas veces ya ha ocurrido. Entonces, la incidencia en que nos puede llevar a tener un reflejo de rebaja de precios en los productos que consumimos solamente porque bajan los combustibles, no es así, no es tan fácil, ¿no? Y tampoco tiene la misma proporcionalidad, porque el combustible para lo que es producción o transporte no es el costo más alto, ¿verdad? Muchas veces podemos decir, uno de los costos más altos que incide más en la producción más que el combustible es la energía eléctrica más bien. Y esta se ha mantenido estable desde julio para acá, pero ha tenido alzas en los meses anteriores. Entonces, cuando analizamos todo eso, nos damos cuenta que es bastante difícil poder ver reflejado de inmediato, por un lado, pero también va a ser bastante difícil ver que los precios vayan a bajar como todos quisiéramos, ¿verdad? Porque no tienen la misma proporcionalidad. Y eso, si estamos viendo, y lo que tenemos que decir también ahorita, y debemos de estar preparados y conscientes de lo que sucederá en los próximos meses, el diésel está comenzando a subir precisamente por asunto de temporalidad. ¿Qué significa esto? En Estados Unidos siempre, en este momento estamos finalizando ya casi, estamos en las postrimerías de lo que es el verano. Vamos a iniciar ya dentro de pocos días lo que es el otoño y luego ya vendría el invierno, que es cuando se utiliza la calefacción. En cuanto a temperatura en Estados Unidos, se está poniendo bastante agradable, bastante fresco y el otoño es una parte de esa manera. No se utiliza tanto la calefacción todavía, pero sí las refinerías están comenzando a detener la producción de gasolinas en todo el volumen, que lo han hecho para poderse trasladar a lo que es la refinación para la producción de diésel, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, ¿qué sucede con ello? Esto es lo que está propiciando que en el mercado internacional también esté subiendo poco a poco, no con la misma forma que se dio antes, pero sí está subiendo paulatinamente. Y significará que el diésel, que es el que incide mucho en la economía, en los próximos meses no lo vamos a ver con los precios que estamos, sino que probablemente vaya subiendo poco a poco, aunque tenemos que decir también, llega siempre un momento en el que se da una estabilización. En este momento, por ejemplo, el petróleo en las últimas 2-3 semanas ha bajado de los $100 que ha estado, por encima de los $100 que ha estado antes, ha bajado hacia los 90, 87 dólares el barril, lo más bajo. Y en este momento ha estado haciendo una alza y baja entre los 87 y los 90 dólares. En este momento, acabo de revisarlo, estamos en 89,92, casi 90 dólares el barril. ¿Y qué sucede? Esa franja es la que
mientras se mantenga en esa franja moviéndose el precio, el mercado se considera como estable. Y entonces, mientras eso esté sucediendo, puede hacer que el precio del diésel no esté teniendo esa misma estabilidad, porque una cosa es el consumo de los carburantes ya refinados y otra cosa es la producción de petróleo, que tiene que ver con otras cosas. El día de hoy se tiene una nueva reunión de los miembros de la OPEP y ahí se van a determinar se van a dar muchas decisiones que podrán tener que ver con recortes, que tiene que ver con consumo, tiene que ver con oferta y demanda de lo que es el petróleo a nivel mundial, y ahí tendremos que ver también cómo se va a comportar el petróleo en los próximos días. Interesante. Ahora, ingeniero Carlos Pozas, ¿por qué? La misma pregunta, ¿por qué a pesar de que baja el costo de los combustibles no baja la canasta básica? Bueno, ese es un tema que nosotros desde la Secretaría de Energía lamentablemente no tenemos incidencia. Nosotros velamos desde la Dirección de Hidrocarburos por poder trasladar todas las rebajas que se dan en el mercado internacional a los combustibles, pero hay otras dependencias de Estado, ¿verdad?, que son las que están dándole seguimiento también a estos temas y haciendo las negociaciones y las pláticas para que estas puedan ser trasladadas a la canasta básica. El arquitecto lo acaba de explicar muy bien. Lamentablemente no siempre se traslada de una manera tan efectiva las rebajas como si pasa con los incrementos a veces, ¿verdad? Y él lo explicaba muy bien también. El costo de los combustibles no necesariamente es el que mayor impacta en el costo de un producto final, pero sí muchas veces se vuelve una excusa para poder incrementar el precio de los mismos, ¿verdad? Siempre hemos hecho un llamado desde la Dirección de Hidrocarburos, pero más como desde un punto de vista ciudadano, porque, insisto, no es un tema que nosotros veamos ahí directamente el costo de la canasta básica, sino que estamos concentrados meramente en lo que tiene que ver con los costos de los hidrocarburos, de los combustibles refinados, pero hacemos un llamado ciudadano, ¿verdad?, a que puedan revisarse y observarse estas rebajas que se han tenido, aunque en el caso del diésel no han sido tan pronunciadas como en el caso de las gasolinas, pero que así como se hacen los reclamos y las observaciones cuando estuvieron los precios arriba de casi a 125 lempiras el galón, que también se puede hacer una revisión en retrospectiva, ¿verdad?, para poder trasladar las rebajas a la población, ¿verdad? ¿Cómo se va a comportar el precio del crudo en las próximas semanas? Entendemos que también es muy volátil, es complicado predecir, pero más o menos en los estudios que ustedes tienen. Bueno, usted lo ha dicho, este año ha sido un año atípico, un año en particular, porque primero venimos de pandemia, en una temporada en donde los productores de petróleo tuvieron pérdidas nunca imaginadas, ¿verdad?, pérdidas millonarias, producto del confinamiento al que estuvimos sometidos en prácticamente todo el mundo. Se provocó, si ustedes recuerdan, precios de petróleo nunca antes vistos, ¿verdad?, históricos a la baja, y precios de los combustibles refinados también históricos a la baja, pero no había una demanda porque estábamos todos encerrados en nuestras casas, ¿verdad? Creo que esto provocó una reacción en los países productores de petróleo en que estuvieron manipulando sus producciones de alguna manera para poder recuperar esas pérdidas que tuvieron en este año de pandemia. ¿Cómo lo hicieron? Rebajando sus capacidades productivas. Yo creo que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania vino a representar una oportunidad para ellos para poder hacer una especulación en sus producciones, porque si los países productores estuvieran a 100% de sus capacidades, no tuviéramos esta crisis o no la tuviéramos a los niveles que hemos llegado. El tema es que en este mercado que es de oferta y demanda, la producción, la oferta de combustibles se queda corta con respecto a la demanda que hay a nivel mundial, y esto ha generado esta alza nunca antes vista, porque se han alcanzado precios históricos tanto en el petróleo como en el crudo como en los combustibles refinados. Por otro lado, esta misma crisis hace que el precio del crudo sea una referencia nada más, pero que no esté necesariamente directamente proporcionado con el precio de los refinados, porque tiene que ver con inventarios, tiene que ver con oferta y demanda, tiene que ver con estacionalidad, como lo acaba de mencionar el arquitecto. Ahorita, históricamente, en todos los años, en esta temporada, se ven reflejados incrementos en el diésel y disminución en la gasolina superior y regular. Entonces, es bien difícil poder predecir, pero sí hemos observado cierta estabilidad en esa franja que menciona el arquitecto, de entre los 84, 85 dólares, superando los 90 en estas últimas semanas, y eso de alguna manera nos da cierta esperanza de que podamos observar, al menos en las gasolinas, seguir observando reducciones, y el diésel pues lo estaremos observando con lupa, ¿verdad?, para ver cómo se comporta este mercado de referencia y poder tomar las medidas y proponer las medidas que ya se han tomado en el pasado.
¿Cree que seguirá entonces en alza el diésel? Eso es lo que históricamente se ha reflejado, producto de lo que acaban de mencionar, de la proximidad del invierno, que esto genera un alza en la demanda del diésel para efectos de calefacción. Y nuevamente es un mercado de oferta y demanda, y esto implica que, por supuesto, va a tener un impacto en los precios al público en este caso, el diésel. Recordemos, somos un país 100% importador, estamos sujetos a las condiciones del mercado internacional, y para ponerle una referencia ahorita, el precio CIF del diésel a la semana pasada era de 90 lempiras con centavos. Ese es el precio al que está llegando al puerto. A eso hay que sumarle la introducción, a eso hay que sumarle los costos de la empresa nacional portuaria, a eso hay que sumarle los costos de refinería. El Estado hondureño tiene un impuesto en el diésel de 10 lempiras con 90 centavos aproximadamente, y el precio en bomba está en 113.96 centavos, si mal no recuerdo, para esta semana. Eso significa que un margen bien estrecho, en el caso del diésel, se reparte entre lo que es el importador, el transporte y finalmente el detallista, que son las estaciones gasolineras. Entonces, hay una nebulosa en cuanto a que alguien se está atiborrando de dinero con esta crisis, y la verdad es que los márgenes tanto de los diferentes sectores de la cadena de comercialización, como en este caso el agente operador del servicio de transporte, no se han tocado en varios años, ¿verdad? Y de hecho, el único que ha visto afectado su margen dentro de la cadena de comercialización es el Estado hondureño, con la medida que la presidenta tuvo a bien echar a andar, nomás comenzado su gobierno, de rebajar 10 lempiras por cada uno de estos 3 galones, cada uno de estos 3 combustibles líquidos por galón. Ese es la única modificación que ha tenido la estructura de precios de combustibles, ha sido esta reducción del impuesto. Y eso ha sido para poder enfrentar un escenario que no lo veíamos tan claro al comienzo de la administración y que se agudizó durante esta administración. Ahora, la otra pregunta es que, sí. Respecto a esa pregunta, quisiera hacer ver algo. Miren, cuando se habla de cómo se van a manejar los precios de los combustibles, uno usualmente debe de manejar el asunto tendencia, ¿verdad? No es posible ser tan exactos de cómo va a funcionar. ¿Por qué digo esto? El diésel en este momento comenzó a subir. En algún momento vamos a ver que en estos próximos meses van a haber alguna rebaja y después va a volver a subir. Pero la tendencia es para una proyección de alza. ¿Por qué? En Estados Unidos, por ejemplo, después de que tuvo varias semanas de baja, de repente comenzó a subir también un par de semanas, y la semana anterior tuvo una pequeña rebaja de aproximadamente 3 a 4 centavos de dólar por galón también. Entonces, esa situación no significa que si en alguna de esas decimos que va al alza, es que todo el mundo se preocupe desde ya y que nos va a afectar en la economía. Calma, en algún momento dado tampoco vamos a decir que nos equivocamos cuando veamos alguna rebaja. Es cuestión de tendencia, y esa tendencia sí va a estar claramente definida de aquí a lo que es el final de año, que es cuando vamos a ver cómo finalizamos con los precios de estos combustibles. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar al momento en que termine, ojalá, el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Se podrá regresar a los costos que teníamos antes de la guerra o definitivamente es imposible? Vamos a darle la palabra al licenciado Urbizo. Como no, es muy probable lo más probable es que eso vaya a suceder, pero voy a repetir algo que ya se dijo aquí. Uno, Honduras no es productor de petróleo, no tiene petróleo tampoco, ¿verdad? Venezuela es productor de petróleo, pero importa los refinados, y igual México, ¿verdad? En segundo lugar, dependemos de un precio internacional. En tercer lugar, ese precio internacional es algo que conviene en los grandes productores, y estamos nosotros entonces a la merced de su capricho, de sus necesidades y cómo quieren manejarlo, y esa argolla no se ha podido romper a través de todos los tiempos. Estas crisis del petróleo se remontan allá como al 72, 73, que de repente los países petroleros dijeron, hey, un momentito, esto vale mucho más de lo que nos están pagando. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué podemos hacer ante una situación donde no tenemos control y que es bien importante para toda la nación hondureña en cuanto a su transporte personal y a la producción? ¿Por qué está subiendo el diésel? Bueno, acuérdense que cuando algo comienza a subir, entonces la gente en el mundo entero comienza a buscar alternativas. Cuando subió la gasolina, entonces hubo una gran promoción por carros, taxis aquí que se mueven con diésel, etcétera, etcétera.
y de un barril de petróleo solo sale tanta gasolina, tanto diésel, tanto bunker, tanta querosina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pueden manipular un poquito esa fórmula. Entonces estamos ante esa realidad y esta situación, si la llegamos a superar, se va a presentar nuevamente en algún lado. Vamos a tener lo que llamamos nosotros un choque a la oferta, ¿verdad? Entonces, el gobierno de Honduras tiene que ver cómo va a responder, como han respondido otros países. Por ejemplo, puede dar créditos especiales que sea un incentivo para la energía renovable, que la gente ponga, ¿verdad?, algunos paneles de energía solar, que cambie algo que le consume demasiado energía por otra energía y que le dé, ahí han habido varias veces unas campañas para cambiar los bombillos, ¿verdad? De manera que sean económicos, ¿verdad? Y es una inversión millonaria, pero que se paga ella sola. Entonces, verdaderamente, aquí nosotros estamos comentando eso, pero tiene que haber un grupo de personas experimentadas, con gran preparación académica, ¿verdad? No solamente hondureños, porque no tenemos esa gran experiencia tampoco, por mucho que creamos que somos chingones, ¿verdad? Esa experiencia está en un lado. Europa es un ejemplo muy claro, porque Europa no genera tampoco petróleo ni tampoco productos refinados. Japón también. Yo creo que debemos de aprender algo de estas personas y hacerlo ya, no solo en el momento de crisis que comenzamos nosotros a quejarnos de esto. Y recordemos que para el que tiene muchos ingresos, el costo de combustible es relativamente importante. Quien tiene ingresos muy altos llega a la gasolinera y le dice, lléname el tanque. El que tiene pocos ingresos, cada 2-3 días está comprando 2-3 galones. Esa es una responsabilidad del gobierno, de ver cómo se resuelve ese problema, porque es un problema que no es de un grupo, es de toda la nación hondureña, ¿verdad? Entonces sí vamos a tener alguna rebaja y sí vamos a tener un alza en el futuro. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Verdad? De repente hay un conflicto por Taiwán y vuelve a haber otra crisis, ¿verdad? Preparémonos, ya sabemos nosotros que eso. El mundo, cuando ha tenido relativa estabilidad, pues el precio del petróleo se mantiene. Nosotros tenemos años de no estar platicando sobre el petróleo, ¿verdad? Si bajó hasta como a 20 y pico de dólares el barril no hace mucho tiempo y ahora está en 85, 90 y dicen que va, unos dicen, los optimistas que va para 60, 70 y los pesimistas dicen que va a pasar otra vez de 100. Ahí hay proyecciones de 150 y 180 dólares que veo yo, ¿verdad? Y por firmas bien respetables. De manera que volvamos a Honduras. ¿Qué vamos a hacer nosotros para resolver el problema de la oferta? Cuando haya un montonón de frijoles, no va a importar que el diésel suba o que el bunker suba, porque el efecto del precio va a ser muy bajo, ¿verdad? Vamos a tener abundancia. Eso, ¿qué es riqueza? Abundancia. ¿Qué es pobreza? Escasez, ¿verdad? Ahora, Honduras tiene un problema, la nación hondureña, que no solo tiene escasez, sino que tiene ingresos muy bajos. El salario promedio es de 6.200 lempiras según INE, y el mínimo es como 12.000 lempiras. Matemáticamente es una imposibilidad. Hasta que analizamos nosotros la información y nos damos cuenta que la razón por la cual eso es 6.200 y no 12.000 es porque el patrón no lo puede pagar. Si yo tengo un pequeño taller de carpintería y alguien llega a buscarme trabajo, yo le digo, yo te ofrezco 4.000, 5.000 lempiras, y dice, pero el mínimo es 12.000. Ah, pues anda a buscarlo donde te pueden pagar 12.000, porque yo no puedo. En una llantera, ¿ustedes creen que gana el salario mínimo? No, y eso es asalariado. Después tenemos los de cuenta propia, pobres personas que están trabajando duramente y tienen un ingreso promedio según INE de 4.200 lempiras, por Dios. Y hay más trabajando en el sector de cuenta propia que les quieren pues incentivar y motivar diciéndoles que son grandes emprendedores, y eso no es cierto. Yo he hecho mis encuestas empíricas quiere decir que no son científicas, ¿verdad? Y que salgo y le pregunto a muchos que están trabajando por cuenta propia si aceptarían un trabajo al salario mínimo. Corriendo me dicen, invariablemente. ¿Por qué? Porque dentro de ese grupo que sale el promedio de 4.200, hay unos pocos que inclusive pueden ser millonarios por cuenta propia, pero hay otros, el grupo más grande, que son los que vemos en las calles, nosotros en los barrios, todo esto. O sea que Honduras tiene que enfrentar todos estos problemas estructurales que hemos tenido por 200 años y dejar de estar poniendo parches
a toda la situación solo para apaciguar a las personas. Eso tiene que acabar si queremos ir nosotros más adelante. Pero eso no se va a acabar mientras tengamos un sistema político como el que tenemos, donde el Congreso no responde a nosotros, el Congreso responde a sus dueños. Y no me voy a cansar de decir eso, porque eso es una burla y una negación a la democracia, donde yo como ciudadano no tengo absolutamente ningún poder, excepto cada 4 años a votar por alguien que ya escogió un dueño de movimiento. El día que el pueblo hondureño entienda eso, entonces vamos a comenzar a caminar en la dirección correcta y no vamos a necesitar de nuevas constituciones. La constitución nuestra es un poema, es una poesía. La constitución nuestra no dice que sean corruptos, que sean violentos, que seamos pobres, que no generemos trabajo. Nada de eso dice. Es linda. Tiene 379 artículos, 372 se pueden cambiar cuando el Ejecutivo quiera, que mande su proyecto, ¿verdad?, aprobado en Consejo de Ministros, o que 12 diputados hagan algún tipo de moción, ¿verdad? Eso se puede hacer en cualquier momento. No necesitamos revolver al pueblo, dividirlo, confrontarnos unos con otros, ¿verdad?, por algo que no tiene caso. Honduras necesita una nueva constitución, como que necesita un nuevo COVID, como que necesitara que viniera Mitch de vuelta. Ahora, el licenciado Urbizo dice que el problema de la oferta lo debe resolver el gobierno. ¿Qué le diría usted? Bueno, nuevamente, creo que ya todos hemos insistido en ello. Honduras es un país 100% importador. Creo que se han implementado programas por parte del gobierno como el bono tecnológico, como créditos blandos para favorecer la producción. Y ahí es donde se está haciendo ese énfasis para poder mejorar esos índices de producción y que esto no se vean trasladados en la canasta básica. Con respecto al tema meramente de los combustibles, lo que el gobierno ha hecho en primera instancia es lo que le acabo de mencionar hace unos minutos. Sí. La reducción del impuesto de la ACPB en 10 lempiras en los 3 combustibles líquidos de mayor consumo, y ha hecho diferentes figuras de subsidios, como congelamiento en su momento del 50% del incremento al diésel. En su momento tuvimos la última medida de congelamiento de la gasolina regular y el diésel, y todas estas medidas en conjunto, a eso le sumo también el congelamiento del gas GLP doméstico, que tiene prácticamente todo el año de estar congelado y va a estar hasta el 31 de diciembre de este año, de acuerdo al decreto que se estableció. Eso significa que cada cilindro de 25 libras de gas GLP doméstico, el público paga casi 90 lempiras menos de lo que debería pagar por estos cilindros. Y entonces estas medidas en su conjunto, la reducción del impuesto ACPB, las diferentes figuras de subsidios, y aún con estas medidas de restricciones de circulación que han representado un menor consumo y por lo tanto una menor captación de la ACPB, en su conjunto suman al 30 de julio más de 4.000 millones de lempiras que el Estado hondureño ha puesto en la figura de subsidios, en la figura de congelamientos y en la reducción de impuestos. Entonces esas son las medidas que por lo pronto se han tomado para poder apalear esta crisis por parte de la población. Y por supuesto que hay acciones que son estructurales que tienen que hacerse, y no pensando nada más en apagar el incendio, sino que en poder enfrentar estas situaciones, y se está trabajando en eso, en poder tener un marco estructural que nos permita tener respuestas ya definidas a cada uno de estos escenarios de crisis, por lo menos en el tema de los combustibles. Es algo en lo que estamos trabajando para no estar cada vez que se presenta una crisis, porque lamentablemente cada vez van a ser más frecuentes, como yo lo acaba de decir el licenciado. Hoy es el conflicto bélico Ucrania-Rusia, mañana puede ser otra pandemia global, mañana puede ser otro conflicto socioeconómico en otra parte del mundo. Entonces esto es algo que lastimosamente lo vamos a ver cada vez más seguido, y esto nos empuja a buscar otras alternativas. Energía renovable es algo que se va a impulsar desde este gobierno, buscar tener mejores tarifas de energía eléctrica. Ya se han negociado más de la mitad de los contratos, por lo menos en intención, ¿verdad? Lo manifestaba el ministro Tejada en sus cuentas, que ya hay un preacuerdo en más de la mitad de los contratos de generación eléctrica, y eso es algo que pues nos llena de optimismo, ¿verdad? De que vamos por buen camino, que va a costar, por supuesto. Venimos de muchos años de olvido de todos estos temas, en donde algunos grupos se han visto beneficiados de estas crisis, y por supuesto que eso no se va a cambiar de la noche a la mañana, pero una de las grandes lecciones y uno de los grandes retos que tenemos es precisamente eso: generar un marco, una estructura que nos permita un plan a largo plazo y no nada más estar apagando fuegos. Y respecto al tema de los subsidios, ¿por cuánto tiempo será viable mantenerlos por parte del gobierno? Es una muy buena pregunta, es una figura que no es sostenible a un largo plazo. Sin embargo, se han hecho esfuerzos descomunales, ¿verdad? Partiendo de las finanzas que se recibieron en esta administración,
como le menciono, al día de hoy estamos hablando solo en lo que tiene que ver con combustibles de más de 4.000 millones de lempiras, y esa cifra no está actualizada, la tenemos hasta el 30 de julio de este año. A eso tiene que sumarle el subsidio que el gobierno absorbió en el incremento de los pliegos tarifarios de energía eléctrica y las proyecciones de lo que se viene. Entonces, es algo que definitivamente a largo plazo no es manejable, y por eso es que se están haciendo los ajustes y las planificaciones correspondientes, tanto en todo lo que tiene que ver con la cadena de energía, desde energía eléctrica hasta hidrocarburos, para poder traerle respuestas a la población que sean sostenibles a largo plazo. Y ahí llegamos a un punto interesante, el tema de energía renovable, que sabemos que podríamos abarcar otro foro completamente solo con ese tema, porque entendemos la importancia y tenemos en Honduras la riqueza y el recurso para poder desarrollarlo, arquitecto. Sí, mire, yo creo que es algo muy importante. Cuando vemos los vaivenes que ha tenido, como bien lo dijo el ingeniero Poza ya, el combustible, precisamente por el manejo del petróleo, que es por conflictos mundiales, etcétera, etcétera, y que este gobierno sí creemos nosotros que es algo positivo, ¿verdad? Buscar combustible alternativo o fuentes energéticas alternativas para tratar de cambiar la dependencia que tenemos tan fuerte con los combustibles. Eso es algo importantísimo, lo que está haciendo la ENE en su momento para renegociar, y no sabemos cómo está este asunto todavía de EH, pero algo tiene que pasar. Es para beneficio del país, perfecto, todo eso es bueno. Así que yo creo que mientras el gobierno actual de verdad maneje esas directrices hacia la búsqueda de mejorar las condiciones de primero la energía eléctrica y luego lo que pueden ser los combustibles alternativos, es algo que va a beneficiar a Honduras. ¿Por qué? Porque definitivamente no podemos seguir pensando en lo tradicional nada más. Ya el mundo está cambiando, y cuando se habla, por ejemplo, de los subsidios no son algo muy beneficioso, creo que es algo aceptable para un tiempo determinado, pero afecta las finanzas de un gobierno, las finanzas de un Estado. Y miremos el ejemplo del LPG doméstico, ¿verdad? Es un subsidio que yo casi pronosticaría que el otro año van a tener que mantenerlo. Se mantendrá. ¿Por qué? Ya bien lo comentó el ingeniero. Ahorita el gobierno está absorbiendo prácticamente 90 lempiras de un chimbo de LPG. ¿Qué va a pasar a diciembre si se mantiene alguna estabilización de precios de combustibles y de petróleo a final de año? Lo que va a pasar es que no va a poder tener el gobierno la posibilidad de quitar ese subsidio y darle un bombazo a la economía, principalmente productiva en este caso, con un precio que se va a disparar a 90, 80, 100 lempiras hacia arriba. Va a ser imposible, entonces van a tener que mantenerlo hasta que los precios de los carburantes vayan bajando a unos niveles aceptables. Así es que eso es casi un pronóstico que podemos ir haciendo. Pero algo muy importante en esto también es que, de la pregunta que usted también hacía antes, ¿qué podemos ver como pronóstico al asunto del precio del petróleo? Mire, cuando este conflicto bélico de Rusia contra Ucrania finalice, no es que todo se pondrá de nuevo a la normalidad y va a bajar el precio del petróleo. No, la economía mundial tendrá que acomodarse, y eso le tomará varios meses para que se pueda acomodar. Pero esta crisis que nos trae la pandemia y ahora esta crisis bélica también ha hecho que los mercados comiencen a reactivar sus proyectos de energía alternativa. Por ejemplo, hoy en día se habla más de lo que es la producción de vehículos movilizados por electricidad. Ahora va mucho más rápido esta industria, pero está todavía volando aún más rápido lo que es el manejo del hidrógeno como combustible alternativo de vehículos. ¿Qué significa eso? Esto va a debilitar bastante lo que es la industria del petróleo, o lo va a preocupar por lo menos, y lo va a hacer que busquen en algún momento, tal vez dentro de 2 años, 3 años, que sean un poco más competitivos para que puedan competir entre hidrógeno, electricidad y petróleo para el uso mundial, ¿verdad? Para ese momento puede hacer que las economías, incluso pensando en lo que es el ambiente y la energía limpia,
van a acomodarse más hacia este tipo de energía y entonces el petróleo va a tener que bajar y eso va a tener incidencia a nivel mundial, incluso en nuestro país. Entonces, a futuro podemos ver que en alguna forma la economía mundial es la que va a ir ajustando también que las energías alternativas en el mundo van a competir y nos va a beneficiar como país. Pero eso no significa que tenemos que quedar con esto. Como país, por eso decíamos, la ventaja de poder buscar la baja de los precios de la energía eléctrica, porque de nada nos sirve. También escuché que el gobierno estaba tratando de visualizar a futuro lo que es la conversión del transporte urbano y el transporte interurbano a lo que es la energía eléctrica, que es algo adecuado, pero mientras tengamos precios tan altos de la energía, no va a ser conveniente como país. Así es que hay que trabajar todos los componentes que se requieren para poder tener un proyecto de este tipo que se eche a andar en Honduras. Regresamos con más del foro. La entrevista esta mañana analizando el costo de los combustibles y sus repercusiones en la canasta básica de los hondureños. Durante la pausa comercial hablábamos interesante sobre cuánto idealmente debería costar, arquitecto, de acuerdo al ingreso de los hondureños, pero sabemos que es utópico también ese tema. Sí, mire, para la economía que tiene nuestro país y muy directamente para los hondureños, donde lo dijimos antes también, 3/4 partes de la población hondureña es pobre y mucha de ella es extremadamente pobre, pues para que pudiera ser aceptable el galón de gasolina y de combustible debería andar en un precio alrededor de 60, 70 lempiras, cosa que es imposible en nuestro medio, como es 100% importado estos líquidos combustibles, sencillamente es imposible que lleguemos a eso. Eso sería lo ideal para una economía como la nuestra, pero definitivamente por eso vemos tanta diferencia y tanta afectación en lo que es la economía, precisamente porque no tenemos esos precios. Ahora con el licenciado Carlos Urbizo, se ha analizado recientemente, en las últimas semanas, que el asesor presidencial dijo que se podría traer Petrocaribe y que si los combustibles seguían con esta tendencia a seguir más caros, se podría analizar esta propuesta. ¿Qué analizaría usted respecto a esa posibilidad? Bueno, mire, antes que esto, pues tengo que referirme a algunos comentarios que se hizo anteriormente aquí en este programa. Hay una anécdota que dice un cacique, dijo, a mí póngame las cosas claras, yo me encargo de oscurecerlas, y al revés también. El gobierno no está haciendo ningún sacrificio reduciendo un impuesto que es un costo artificial que alguien se inventó que así fuera. Mire, si alguien me lleva 100 lempiras de la bolsa y cuando me ve la cara triste me regresa 50, me está subsidiando, me está haciendo un sacrificio él regresándome 50 lempiras de los 100 que me llevó. No, el gobierno no tiene ningún derecho divino y mucho menos no ha tenido nunca 200 años la sabiduría para colocar los impuestos, ¿verdad? Pero por otro lado, sí le voy a decir que se puede justificar un impuesto inclusive más alto. ¿Y por qué? Porque el precio es determinante en la conducta de la persona en su consumo o en su ahorro. Nosotros no tenemos petróleo, como se dijo ya aquí sobradamente, ¿verdad? El precio es arbitrario por la OPEP, etcétera, etcétera. Entonces, entre más alto sea el precio, mejor uso vamos a hacer de aquello. Y entre más bajo sea, más lo vamos a desperdiciar y van a andar por arriba y por abajo, ¿verdad? Ahora, como nosotros, como dije anteriormente, y no, esto es algo que tengo que decirlo como en economía, oferta y demanda, y como la Iglesia Católica, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Por relación al gobierno, si nosotros cobráramos 200 lempiras el galón y la diferencia entre el precio real, que excluye los impuestos que están ahorita, son 100 lempiras, y ese dinero se utilizara para financiar el transporte público eficiente, seguro, cómodo, bonito, todo lo que usted quiera, con buenos aromatizadores por todo el olor que puede encerrarse ahí, creo que estaría bien. Pero sabemos nosotros que si eso sucede, ese dinero va a coger para otro lado.
Ya en el tiempo de la administración del presidente Callejas se hizo un fondo de 180 millones de dólares y a saber dónde paró. Nunca se dio una rendición de cuentas de eso. Entonces tengamos eso en mente. Después tiene usted la ENE y que tenemos unos costos altísimos de energía. Yo asesoro una compañía que el año pasado perdió 21 días enteros de producción y es una compañía que produce 24 horas al día, ¿verdad? Y además de eso, incurrió alrededor de 15 millones de lempiras en daños causados por esta variabilidad en el suministro de energía. Óigame, con solo que se mejorara eso, nosotros podríamos estar mucho mejor, ¿verdad? Así que lo que ha ocurrido en el ENE, por toda esa gran corrupción que ha habido a través de toditos los tiempos, ¿verdad? Y no nos podemos atribuir que en 6 meses esto ha hecho lo mismo, es porque el gobierno ha visto la ENE como una secretaría de Estado y no como un negocio que es lo que es. ¿Cuál es el déficit de la Secretaría de Estado? 100% de lo que gasta, pues no tienen ingresos, pues. La única que tiene ingresos es la ENE, como 30,000 millones, entiendo yo, una cosa así, ¿verdad? Y entonces tiene un déficit, que ese déficit, ¿verdad?, lo absorbe el gobierno. Dicen que somos nosotros el gobierno, sí, ese déficit lo vamos a tener que pagar. Y hay respuestas siempre y cuando se pueda ver como negocio. Cuando hemos escuchado nosotros que hay desfalcos, que hay corrupción, que hay manoseo de contratos en la cervecería, por ejemplo, una tabacalera, o en Química Tinal, que siempre les doy ejemplo porque son unos monstruos que venden miles de millones de lempiras? No lo hemos visto. ¿Por qué? Porque es un negocio y lo protegen tanto sus dueños como los empleados que han entrenado a través del tiempo y hacen carrera. ¿Cómo va a creer usted que va a coger de la calle el Banco Atlántida a alguien para que sea gerente de su compañía? Y eso es lo que hace aquí. Todos los gobiernos de la calle sacan a alguien. Y digo de la calle porque no tiene ninguna experiencia en ese negocio, no se ha preparado a través de los tiempos, hecho una carrera que culmine en un premio que se llama gerente de esta compañía o presidente de la junta directiva. Entonces tenemos que enfocar esos problemas estructurales. La ENE tiene que ser vendida para que deje dañar y de golpear al pueblo hondureño. ¿Cuál era la pregunta ahora? Bueno, no conozco suficiente de Petrocaribe, pero no decir que Petrocaribe depende de Venezuela y Venezuela solo tiene un petróleo ahí que le llaman pesado, creo que tiene un componente de azufre tan grande que como no tiene dinero, Venezuela no ha podido pues mejorar su equipo para procesar ese petróleo y ha terminado importando combustibles. Lo mismo sucede con Irán, México. Imagínense usted que son productores de petróleo, importan el producto refinado, por Dios. Ahora, licenciado, usted menciona se debe vender la ENE. ¿Qué podría decir usted, ingeniero? No, que es una pena. Sinceramente, ese tipo de comentarios, él decía que la ENE se ha visto como una secretaría y no como un negocio. Y la verdad es que quienes la han administrado sí lo vieron como un negocio, pero como un negocio particular. Y eso es lo que nos tiene lamentablemente en esta situación, ¿verdad? Yo creo que pretender privatizar una empresa que debería de ser soporte para el Estado y para el pueblo en general, yo creo que es algo que no debería de ponerse en la mesa, que no debería de estar en la expectativa de ningún ciudadano hondureño que le tenga amor a este país. Pues sinceramente eso responde a intereses particulares, es mi punto de vista, y yo creo que la administración actual de la ENE está siendo muy valiente al sentarse de frente con los generadores y poder hacer estas negociaciones de estos contratos que han sido sobrevalorados, que fueron negociados con triquiñuelas, con algunas cláusulas por debajo de la mesa, y eso es lo que tiene a la ENE al borde del colapso. No el hecho de que se haya visto como una secretaría, fue el hecho de que algunos pocos lo vieron como negocios particulares y que la expectativa que tenemos como ciudadanos es que respondan ante la ley por ese manejo que le dieron. Pero creo que es una postura que no vamos a compartir de ninguna manera, que la solución a esta crisis que fue generada por administraciones anteriores con respecto a la ENE sea venderla, ¿verdad? Porque eso sería de alguna manera responder precisamente a aquellos que generaron esta situación. Ingeniero, lo mismo decían de Hondutel. Yo me acuerdo que Hondutel ganaba 1,000, 2,000 millones porque nos estaba atropellando. Hasta el 25 de diciembre del 2005, un minuto en los Estados Unidos costaba 83 centavos de dólar. Al siguiente día entró Celtel con 39 centavos. Hoy cuesta 10 centavos y a veces gratis a través de WhatsApp y a través de Facebook. ¿Cómo podemos? Ahí está la muestra. Pero hay que contar la historia completa también, licenciado. Recuerde cómo se manejaron la venta de las bandas anchas. Déjeme terminar, yo lo dejé terminar a usted, ¿verdad? Usted tiene derecho a su opinión, que esté equivocada, ¿verdad? Porque el gobierno no está
para manejar negocios ni financiar servicios a través de negocios. Entonces, que compre la cervecería, que compre la tabacalera, y en 5 años la va a quebrar igualmente, porque lo van a ver para una oportunidad de hacer dinero y no como el negocio que es. El gobierno está para darnos servicios públicos que los pagamos nosotros con nuestros impuestos y nos debe una rendición de cuentas. Y la primerísima obligación y la razón por la cual existen los gobiernos es garantizar y proteger nuestra seguridad y la de nuestros bienes. Eso se aprende en Ciencias Políticas 101 en cualquier parte del mundo. También educación pública, salud pública, ¿verdad? Y protección al ambiente. Y no cumple con ninguno de esos. De ahí tiene que comenzar. Mientras eso no suceda, mientras no haya ese tipo de enfoque profesional, técnico, desde el punto de vista de administración pública, vamos a seguir así como estamos de mal. Bueno, arquitecto. Puedo dar también mi opinión yo en esa parte. Yo sí creo que la ENE no debería ser privatizada, no por una cosa u otra, es sencillamente porque las empresas estatales, por lo menos lo que es ENE, el SANA, o lo que ahora son la municipalización de las aguas en su momento, tienen una respuesta social que cumplir. Ese es uno de los grandes problemas que no se puede visualizar con solamente principios de economía, en los cuales la economía es general para todas las sociedades, pero Honduras tiene 3/4 partes de su población es pobre. Y entonces necesitamos ver, cuando Honduras tenga una pobreza que ande por el 10-20% de su población, perfecto, hagamos que los negocios manejen todo esto. Lo que necesitamos en realidad para el manejo de estas empresas es verlos como un negocio, es muy correcto, pero un negocio estatal manejado por gente moralmente honesta. ¿Y eso significa qué? Buscar gente que realmente esté comprometida con Honduras. Que por la cantidad de empleados que pueden tener esta empresa va a ser imposible, bueno, pues hay que poner candados en los cuales podamos visualizar cómo aquel que quiera meter la mano, que quiera hacer cosas chuecas, sea inmediatamente castigado. Pero en realidad Honduras, mire, yo le digo una cosa y se lo digo muy francamente al licenciado Urbizo. Si nosotros privatizamos la ENE, la empresa privada lo que va a hacer es, sí, necesito que esto sea un negocio rentable. Y recordemos algo, la ENE tiene este déficit hasta ahora precisamente por el negocio que han hecho los privados, ¿verdad? Tanto EH es privado como los generadores en su gran mayoría es privada. La energía más barata que tiene la ENE es la que produce la misma ENE. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cualquier cosa, y veamos lo que cuesta hoy en día un litro de refresco de soda, para no dar marcas. Es algo que es casi consumido por todos los hondureños. Sin embargo, usted puede ver en los precios de las pulperías, de los supermercados, cómo ese precio ha ido subiendo y subiendo, y no se mira que el precio vayan a mantenerlo, porque la gente que trabaja en la construcción, en los mercados, vendiendo en la calle, lo consume, no lo van a poner a precio cómodo pensando en la gente pobre, porque es algo que no es rentable. Entonces, mejor arreglemos primero nuestro país, arreglemos a la gente que ha metido las manos en la ENE, en Hondutel y en el SANA, bueno, el SANA ya está fuera, pero Hondutel y la ENE, para realmente después decir, ok, hagamos que la empresa privada lo maneje o sea copartícipe de esta actividad, pero realmente mientras tengamos tanto pobre en Honduras, la situación social no puede quitarse de la vista de los gobiernos. Bueno, y todos coinciden, al menos sí, licenciado. Bajo ese razonamiento, el gobierno debe dedicarse a sembrar arroz, maíz y frijoles también, y manteca. Sí, también, no, está hablando usted de otro tipo de, lo que pasa de que no existe, ¿verdad? Y ese razonamiento simplemente es un sofisma, arquitecto. Tal vez en otra oportunidad podemos platicar un poquito más tranquilamente. Sobre eso, sí. Y desde el punto de vista, ¿verdad? No solo teórico, sino que práctico. No, pero es que yo no digo que el gobierno haga, sino que muchas veces yo mismo pongo en tela de dudas los bonos que se dan, porque los bonos son dinero. Se entrega dinero para que alguien lo utilice para siembra.
No, no hay que darles dinero, porque muchas veces los dineros se utilizan para comprar vehículos, para hacer viajes, para otras cosas. Lo que yo digo con eso de que el gobierno tiene que sembrar es que dé la capacitación y que dé lo que tiene que dar para que la gente siembre. No es el gobierno que lo va a hacer, porque no estamos en un estado ni comunista, ni mucho menos. Pero sencillamente el gobierno debe de asegurar también que los fondos que brinda para que se genere una actividad económica de resultados. Si no, estamos gastando dinero como tirársela en el agua. A eso me refería. Pues, ojalá que tuviéramos una oportunidad de discutir esto, como le digo, desde otro punto de vista y con más tiempo que no tenemos ahorita. Pero esencialmente estamos hablando de un modelo de gobierno que algunos compartimos y otros no compartimos. Y no lo compartimos porque lo hemos visto. Yo acabo de terminar de leer la historia de Lee Kuan Yew con relación a Singapur, y todo el mundo solo ve la parte económica y solo ve la parte de bonanza que tiene Singapur ahorita, y no ve cómo se inició Singapur allá por 1959, que pasó en una prácticamente guerra civil continua entre los chinos y los malasios, hasta que Malasia dijo: ya no te quiero en esta federación, andate, mejor sé tú libre, independiente y chino, ¿verdad? Por este gran conflicto que había, y ahí comenzó Lee Kuan Yew su liderazgo para crear esta ciudad-nación, porque es una islita, como que Honduras le dijera a las Islas de la Bahía: no, ustedes váyanse, quédense libres, ¿verdad? Así que ahí tuvo que haber también reformas agrarias. En Corea del Sur, reforma agraria. En Taiwán, reforma agraria. En México están desde 1910, que fue la razón por la cual hubo esa gran revolución, ¿verdad?, contra Porfirio Díaz, la revolución por la reforma agraria, y todavía no termina. Así que, pero ni modo, ya tiempo se nos ha acabado. Y mire, usted tiene un concepto de gobierno, yo tengo otro, somos ciudadanos, ¿verdad? Si hubiera democracia, el pueblo podría decidir, pero como no hay democracia, deciden los dueños de movimiento. Bueno, y usted es parte del gobierno, ingeniero. Recordarle al licenciado Urbizo que la administración del 2006 al 2010 del ENE, que manejó la licenciada Rixi Moncada, fue la última administración que generó superávit en ENE, demostrando que sí es posible administrarla correctamente y que deje de ser el lastre para el Estado que ha sido durante los últimos 12 años. Y nuevamente insisto, esa idea y esa propuesta de privatizar la ENE creo que es un premio para aquellos que la han deprimido hasta los niveles en los que estamos, ¿verdad? No, porque usted no sabe cómo se va a privatizar. Sí, usted está asumiendo que los que están explotando ENE van a ser los dueños, y es otra cosa que no hay tiempo por acá. Yo estoy hablando de hacerlo profesionalmente. ¿Y cómo no va a tener superávit ENE si es un monopolio que nos explota? Eso fue en el pasado, no en los últimos 12 años. Usted tiene 6 meses de estar ahí, y yo estoy hablando de toda la historia de la ENE a través del tiempo. Lo mismo hizo Hondutel, explotándonos, que convirtió a muchos ciudadanos en iliteratos técnicos, tecnológicos, que no lo pueden manejar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían acceso a una energía, a un sistema de teléfonos, ¿verdad?, que fuera eficiente y barato como lo es hoy en día. Todo el mundo tiene. Hay más de 9 millones de teléfonos móviles. ¿Y por qué? Yo le he puesto que usted tiene un teléfono de Tigo o de Claro, pero no de Hondutel. Y si lo tiene de segunda. Todos tenemos de Tigo o de Claro, porque no queremos tratar con una Hondutel. No queremos tratar con el gobierno para un servicio que yo pago, como cuando voy yo a un establecimiento privado y yo exijo, y si no me gusta el producto reclamo. Ir a Hondutel es como ir a un ministerio. Oiga, ¿cómo es posible que bajó de 4,000 empleados a 3,000, a 2,000 y todo siguió igual? Peor, ¿verdad? Así que dejémoslo ahí. Y yo respeto, que quiero decir, tiene derecho usted a pensar como piensa, y yo tengo derecho a pensar como pienso, y tengo derecho también a presentarle una opción a los que nos escuchan, y usted tiene otra, y el arquitecto tiene otra, y que el pueblo diga: pero me gusta esta, me gusta más la otra, aunque es un poco incompleta porque lo hemos tocado en último minuto. Bueno, y al final de eso se trata este tipo de espacios, para que se dé el debate y que al final se logre desarrollar buenas ideas, porque de eso se trata, que se tomen buenas decisiones en pro del país, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Al final, ¿cómo cambiar la mala imagen que viene arrastrando Honduras en los últimos años para atraer inversión, sobre todo en el tema de la energía renovable? Y con eso vamos a ir finalizando este foro, la entrevista. Con una administración transparente, la ENE ha hecho acercamientos con empresas extranjeras que le han hecho propuestas ofreciendo el kilowatt
casi un 40%, si no es que más barato del costo del kilowatt actual, sin pedir exoneraciones, cosa que ahorita gozan los generadores y que nunca se ha visto trasladado en un beneficio para el pueblo. Entonces creo que con una administración honesta y transparente y efectiva, sobre todo eficiente, creo que se puede devolver la confianza no solo a la población para que pueda tributar sus impuestos, sino que a los inversores extranjeros para que puedan venir a hacer inversiones acá al país. Y nada más quisiera hacer una acotación antes de finalizar, decir que para el gobierno no es ningún sacrificio. Todo lo que se ha erogado en subsidios y en una disminución del impuesto me parece que es contar una película incompleta, ¿verdad? Porque venimos de una situación financiera en donde todas las arcas del Estado están saqueadas, y decir que prescindir de 4.000 millones de ingresos para el Estado hasta lo que vamos del año es algo que no golpea, porque por un lado se lo doy y por otro se lo quito. Creo que es contar una versión algo alterada, sin contar con el antecedente reciente de saqueo institucionalizado en el que recibimos el país y del cual lo queremos sacar. Bien, gracias, ingeniero, por acompañarnos esta mañana. Arquitecto, su conclusión. Pues yo creo que tenemos que ver algo muy claro. Honduras depende de combustibles importados, pero no depende de una conducta propia. El hondureño debe de seguir manteniendo sus medidas de ahorro, porque todavía los precios, aunque han bajado, siguen siendo caros. Debemos de pensar en Honduras. Si Honduras ha gastado un poquito más de 1.400 millones de dólares en 6 meses en la factura petrolera, faltan ya menos de 6 meses, pero significaría que si duplicáramos eso son 2.800, que esperamos que llegue por lo menos a 2.500 por alguna rebaja que ha habido en el consumo, pero todavía es una factura alta para un país como el nuestro. Hay que seguir ahorrando y con lo último que estaban comentando, con el asunto de la inversión para las energías renovables, pues yo creo que lo que Honduras necesita es primero dar confianza al inversionista. Eso significa estabilidad política, estabilidad jurídica, estabilidad económica. Y ver que todas las reglas del juego no solamente van con exoneraciones, porque la exoneración es lo menos que un inversionista necesita ver en un país. ¿Por qué? Porque al final lo que un inversionista necesita es establecerse ahí por un largo tiempo, que le sea rentable por un largo tiempo y no estar cambiando de sitio en cortos periodos de tiempo. Así es que Honduras tiene que trabajar eso. Esa es una de las esperanzas que el hondureño ha tenido con este gobierno y esperemos que se dé, porque al final de cuentas el que va a tener los beneficios de la inversión extranjera y nacional va a ser el pueblo hondureño. Si no los tenemos es precisamente porque las cosas no se están haciendo bien. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, arquitecto. Nos despedimos, licenciado Urbizo. ¿Cómo no? Un par de cosas. Todo el dinero que tiene el gobierno es de nosotros lo pagamos. El gobierno no produce nada y los impuestos son el precio que pagamos nosotros por servicios públicos y son deficientes, insuficientes, malos y el dinero pues derrochado. Y este gobierno no se debe de sentir todavía culpado por esto porque solo tiene 6 meses, todavía no sabemos, así que no tiene que defender cosas que son indefendibles, ¿verdad? En segundo lugar, estamos hablando de un tema micro que es el sector eléctrico y las empresas dentro de cada uno de estos sectores, y siempre va a haber alguien que le provea de alguna forma, ¿verdad? Con corrupción, sin corrupción, ojalá que fuera sin corrupción, pero en la forma que está organizado el gobierno hacia ahorita, pues no es posible que suceda fácilmente. Tenemos que ir por una gran transformación que puede ser socialdemócrata, aunque no han definido qué quiere decir eso, porque en sí es una contradicción. Socialismo es cuando el gobierno es dueño de todos los medios de producción y democracia es cuando hay libertad política y económica que no la hemos tenido en 200 años. Y por último, todos los gobiernos comienzan en cero. Que las arcas estaban en cero, así deben de estar, a menos que dejaron de pagar o que no cumplieron con el presupuesto, como es ahorita que están hablando que ya vamos a 6 meses del año y menos del 50% se ha erogado, ¿verdad? Pues entonces de repente lo que va a hacer es menos deuda, porque nosotros pagamos como 120,000, 130,000 lempiras en impuestos y la diferencia para llegar a lo que el gobierno plantea gastar e invertir tiene que ser con crédito. Y ahí pasan diciendo, que 44,000 millones de lempiras en pago de deuda. Sí, ¿y por qué nadie habla de los 51 o 51,000 millones de lempiras que va a recibir?
nuevos, de manera que la deuda sube. ¿Y por qué sube la deuda? Porque no se paga, tan sencillo como eso. Muchas gracias por haberme invitado, y allá pues nuestra audiencia que decida a quién quiere seguir escuchando, si a A, B o a C, ¿verdad? Esa es su libertad, y quisiéramos tener esa libertad de poderla manifestar en unas elecciones libres totalmente, democráticas totalmente, que no ha sido el caso, y sí ha violado, pero abiertamente, ¿verdad?, los artículos 37, 44, 45 y 64 de la Constitución, desde que se hizo esa Constitución hace 40 años, que la hicieron a espaldas nuestras, ¿verdad?, por las razones que fueran, entre ellas porque no había medios de comunicación como hoy en día. Hoy en día, si hubiera una constituyente, que yo creo que no necesitamos, o necesitamos así como necesitamos el COVID, entonces todo el pueblo hondureño tiene que participar, no los partidos políticos. Eso es como poner al tacuacín a cuidar la gallina. Bueno, les agradezco a nuestros invitados de esta mañana por haber sido parte de este foro, la entrevista, también a ustedes que nos han sintonizado a través de Canal 11.hn y a través de las diferentes frecuencias de Radiovisión Honduras. Así concluimos. Que tengan ustedes un feliz día.